rápida con los espacios, con el texto, con todo rápidamente, así como un balance rápido. ¿Quién quiere empezar? Dale. Bien, buenas tardes para todos. Esta semana de su trabajo fácil ha sido un poco disruptivo porque no se esperaba un tipo de relación amistosa y ha sido un encuentro entre ellos a sí mismos. Han sido un cambio de construir la muerte como el final de lo que hablábamos, precisamente ellos pensaron de que siempre se veía así y no, estar más cerca de nosotros y más presente que nunca y que cualquiera está perfecta y al final, que a la muerte es vernos a nosotros mismos y reflexionar sobre nuestra finitud. Todo ha sido muy pertinente en la medida de la sesión que hemos llevado. Han hecho, por ejemplo, con la plastilina, hay unos que, pues, yo les avisé de la semana pasada, me envían fotos. Hay alguien un chico que me llamó mucho la atención y dijo, yo pensé en una ficha de ajedrez porque así es la vida y estamos ahí y la vida es ese juego de ajedrez y cualquier jugada puede ser la última jugada. Y yo, "Uf". Entonces han estado muy pendientes en cada una de estas tres sesiones que ya llevo, con las actividades, con los textos que he compartido, que ellos han hecho y hay unos les genera también incomodidad y está bien, yo les digo, está bien, de eso se trata, ¿no? Este ambiente de salir de opinión. Sin embargo, siempre hacemos caer en cuenta de que aunque podamos rechazar, también hay que avistarnos que era al final la actividad que se hizo, pero en, digamos, palabras generales, todo ha ido bien. Siempre yo espero precisamente que ese día de hoy, que tengo a un señor ya Ricardo y ya es un señor, y él, digamos que los temas de sobre la le han gustado mucho, tanto la primera actividad con Sandro y la segunda dentro del amigo fiel, y él participa mucho y tiene una, por ejemplo, a mí se me olvidó comentar cuando fue la carta de un amigo que él escribió a mi amiga la tierra. Y fue muy bello, sí, fue muy bello porque él la abrazaba y le daba su mano. Entonces, es como la expectativa que iba yo con esa persona. ¿Y la asistencia cómo estaba? Eso le estaba comentando pues justamente a Isa. Yo sigo haciendo, digamos, por ahora la dinámica de grabar la clase y dejar una actividad en el Excel. Ellos ponen, digamos, que para la última de la semana pasada, yo vi las preguntas que pues aquí se plantearon, pues si fueses amigo de hasta qué punto hubieras permitido que tu amigo llegara con el molinero y así, entonces tengo el Excel y ellos van a evidenciar y bueno, sé que voy a tratar de otra metodología con los que no son asistentes, porque sí me gusta mucho la inasistencia y esta vez, como tener un grupo aparte con ellos, voy a acordar tal vez otra franja horaria, porque sí me preocupa, por ejemplo, de los 35 que están anotados el lunes. Yo sé que al final de la semana muchos de ellos están conectados, pero como sigue esta semana, sí voy a tratar de generar un grupo con los que sí veo que ya llevan dos, tres en asistencia, a ver que eso se pueda tal vez un sábado, una hora, 2 horas de medio, pues para no perderlos. Lo que he hecho es que he enviado los correos a esas mismas personas que me llevan esos dos asistencias. Entonces, ahí como que esa es mi preocupación, la verdad, porque pues, si hablas y participas, no está ahí, bueno, está ahí, tal. Hablan, ustedes, cualquier cosa puede interrumpir, pues, por una pantalla. Yo fui estudiante y no, ya, bien ahí, una hora el profesor tiene que no está ahí, la sesión espiritista, pero no ha sido al final, no todos los servicios comparten, pero igual no hay ese sabor de muchas inasistencias. Creo que Bueno, eso sí, esa es la partecita que un poco difícil del trabajo virtual. Pero bueno, lo importante es permanecer. y ya creo que No, y que pues si no participan, realmente ellos son los que el trabajo que hacen pues, no me quedo porque yo les digo al final, yo soy el mediador y soy profesor, pero yo no soy ustedes y ustedes me enseñan mucho, entonces
participan, hablan, entonces no he tenido interés en todas las sesiones, siempre es trancas continuas a las, casi que a las 8 punto y es que tengo de 6 a 8, 8 a 10, casi que me toca cortar porque ya veo que están entrando los de solos, entonces prefiero acabar y vamos a quedar en sesión. Ah, gracias. Bueno, me súper bien, esto les ha encantado. La brasileña también, han hecho bastantes, sí, bastantes creativos con la muerte. Han hecho un muy buen análisis de la imagen. Incluso hoy tuve unas estudiantes que han estado conmigo desde quince y ya se gradúan este semestre, ya llevan. Y ellas fueron las que hicieron la sesión. O sea, yo estaba era de estudiante, ellas fueron las que analizaron todo el texto, toda la imagen. Hablaron como media hora y entonces, la verdad fue increíble. Incluso al final me pidieron disculpas, yo les dije, no puedo salir a que ustedes hagan la sesión. Entonces el texto les ha gustado, les sorprende que sea un texto infantil. Ups. Pero igual yo les digo que es necesario porque a los niños también se les puede morir con familiares. Es importante para ellos. Entonces la tertulia ha estado muy bien. Les he preguntado si tienen miedo a la muerte y la mayoría me dijo sí, sí. Me han sorprendido. Pero en general bastante bien. Están en parciales, entonces esta semana también la asistencia estaba ahí, regularcita. Pero al menos la semana pasada, lo que fue jueves y viernes, sí, vinieron bastante. Entonces sí, sobre todo viernes. ¿Y han firmado las cartas? Sí, sí, esta semana sí estoy haciendo el compromiso. Entonces, también los niños ya están por eso. Y al final los he puesto a escribir la carta a la muerte. Entonces también se han inspirado. Es lo que más tiempo les ha tomado, más que la plastilina. Y han escrito un montón, no me han dejado leerlos. Han dejado muy poquitas, la mayoría se las han llevado. Pero sí se nota que ellos han conectado. Y tuve como unos 3 estudiantes más o menos que lloraron con el test. También me pueden dialogar un poquito, porque le recordó a alguien que ya no está, entonces pues el test toca algo. Pero en general no. Bueno, por mi parte, pues me ha ido muy bien, en realidad siento que me ha ido bastante bien, les ha gustado mucho el texto. Me ha pasado una cosa muy curiosa y es que hay muchos que llegan con esa versión trágica de la muerte. Entonces es bonito ver cómo cambia. Entonces, al principio yo les estoy mostrando una versión ilustrada de Tarot de Marsella, de la muerte, de la carta de la muerte. Y con eso empezamos la discusión, luego hacemos el mundial masculina, hacen esta figura a veces muy tétrica, muy gótica, y luego se ve la diferencia de esa figura al principio y como que luego expresan su relación con la muerte. Por ejemplo, en lunes tuve una chica que hizo precisamente esta figura tétrica de la muerte, y luego al final hizo una mariposa en origami, también tenemos en origami. Han hecho muchas cosas, se han ido por esto, se han ido sobre todo por el dibujo, pero también han hecho ejercicios de escritura muy bonitos, muy largos. Me parece que este fue el tiempo, la muerte y la vida. Bueno, han habido como varias cositas muy bonitas, la verdad. Estaba mucho de ganar el ejercicio de lectura, les parece realmente, ya creo que lo han hecho muy bien. Todos la han hecho conciso en las 3 temáticas que les separamos. Lo han hecho todo muy bien, yo incluso han graficado o sea, la manera de explicarles esto, es algo que es muy bueno. Entonces, pues ha sido una experiencia muy interesante. Asistencia me ha ido bien, excepto el lunes en la tarde, que el lunes en la tarde sí faltaron bastante, pero todos me justificaron, los que faltaron me justificaron. Igual yo mando correitos, todavía estoy a la espera de que hay algunos correos que rebotan, y pues yo creo que eso ya de los que rebotan y no han llegado, es no van a asistir. Eso. Y como dices, Me he encargado de que firmen los compromisos. Tengo algunos que están confirmados que me firman, pero no sé muy bien qué hacer en ese caso. Puedo poner el chulito, no sé cómo ponerlo, pero puedo ponerlo o tengo que esperar a que ustedes revisen a mis. Sí, esa labor la está haciendo Dani, Quien me envía mi pantalla. de los, ¿cuánto fue que le dije, profe, que eran acá? 700, 700, tan solo hay 435 compromisos. Hoy le volví a recordar, entonces, para que seamos un poco cansones con eso.
Bueno, de mi parte, maravilloso, muy perspicaces. La mayoría no se espera el final, pues, porque como se dice literatura infantil, todos esperan el final mágico, han llorado, pero pues algunos han escuchado como que de una vez expresan como que no, pobrecita, pobrecito el pato, ¿no? Es como una vez esa reacción a la historia directamente. Pobrecito el cuadro. Chao. Chao. Cosas, bueno, por aquí, cosas pues maravillosas. Quiero compartir como por el grupo mandar solo dos imágenes de la muerte, como que representaciones de la muerte que se salen de esa figura pues bastante cultural y grande, huesuda, toda negra, con la voz súper amenazante, pues que inspira miedo. Y pues una hizo la muerte como una gotica, pero es una lágrima. Entonces la tristeza. Entonces que la muerte pobrecita, nadie la quiere ver, nadie la quiere escuchar. Y por otro lado, una puso la muerte como una madre. Y ella decía, pues porque de todas formas es la que termina cuidando, sí, porque ella decía, hay muertes que lo que hacen es eso, sí, es cuidar, sí, es como, es una muerte necesaria, es una muerte desde el amor. Entonces nos ofreció una muerte y fue muy significativo. Súper eficaces también con la lectura de las imágenes. Cuando se habla de por qué le regalamos flores a los muertos, quedan como, oiga, sí, ¿por qué le regalamos flores a los muertos? ¿No? Entonces, ¿qué podría simbolizar? Y ellos nos proponen como el posible ritual. Siguiendo con el rito, hablamos del río y de cómo de verdad es esa posibilidad de microcosmos, de volverse instaurar en el macrocosmos, y que es un ritual que sin duda alguna nos permite aprender a soltar, ¿sí? A conocer o manejar ese centro de la vida de una forma pues, más amable, más fluida, casi que literalmente con el agua, porque nosotros somos muy aferrados a la vida, y somos de tener ahí el recuerdo, el muerto, y llorar, de pedirle cosas, demás, entonces es como ese contrario, de una vez vinculan con la literatura, bueno, mitología griega, sí, Caronte, ¿qué más? Después de la posibilidad de, efecto de construir esta pintura de la muerte, sí que muchos tenían como muy estereotipadas y bueno, darse cuenta en la lectura de la imagen que la muerte es igual, o sea, tiene la misma estatura del pato, sí, de pronto no es la misma forma, pero es igual y por eso es que conectan tan rápidamente. Em, Cuando se les hace la pregunta de cuántas veces mueren en vida, entonces, oh, sí, claro, no me había caído en cuenta. No, pero yo morí porque yo fui emo y ahora ya no soy emo. Sí, entonces las etapas de la vida. Sí, esa versión de mí fui yo. Sí, entonces, bueno, y empiezan a compartir de qué formas mueren en vida, han sido muy significativos. Y pues sí les quiero compartir una carta en especial que nos permitió conocer una experiencia muy particular. Dice, ¿cuántas veces estuve tan cerca de ti, pero logré escapar? Le pediría que me contara alguna historia suya, mientras jugamos cartas o bebimos café. Un paseo no estaría mal, espero que le guste hablar. Y este es de un chico, pues claro, ¿cómo así que cercano a la muerte? Y él, sí, pues nos contó que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que la muerte él la vio y la recuerda y se le presentó como un anciano. Entonces un anciano muy barbudo que lo llevaba de la manito y eso fue pues en una enfermedad que tuvo de niño y que él lo recuerda, dice me llevaba la mano y era una luz y yo volteé a ver hacia atrás y estaba mi papá y fue como yo le solté la mano y me agarré a mi papá y ya él me entregó. Sí, todos como, sí, ¿qué es esto? Entonces, como un plus a las sesiones, como algo que marca la diferencia es, sí, esa relación directa, esa experiencia directa con el ¿Mm? Vale, ¿cómo vas? Son 4 años, pero sí. Ay, me perdí entonces. Bueno, yo bien, siento que la sesión de esta semana como que sí ha sido como un, después de leer el texto es como, uy, sí como que es, yo les digo, bueno, ¿y qué les pareció el texto? Silencio de bonito. Y bueno, ya digamos en la tertulia como que se tratan un poco más, empezamos a ir, primero hago como una relectura como página por página, les digo, solo concentrémonos en, por ejemplo, la disposición de los cuerpos del pato, de la muerte, a ver qué logramos leer desde ahí, en cuanto a los colores, entonces hemos podido profundizar bastante en lo que refleja la imagen dentro del texto,
Por ejemplo, el momento en el que el pato hace y la muerte hace. Entonces empezamos, después del martes, empezamos a hacer como un ejercicio de como espejo. Entonces, como que ellos hicieran con su cuerpo las cosas que tenía la muerte y el pato. Entonces decían, uy, no, yo creo que aquí en realidad no está encorvado, estás como tibio, como que, uy, como incómodo. Entonces, como que sí, siento que ese ejercicio también permitió un poquito como afianzar más lo que estaban representando las posturas de los personajes, entre otras cosas. También hemos podido como reparar digamos, algunas cosas que hay dentro del texto desde el inicio hasta, o sea, lo que tenemos en la frase inicial y en la frase final. En algunos grupos, no en todos lo hemos hecho. Eso depende también como de qué digan los estudiantes, que ellos sí como que determinen dentro del, identifiquen dentro del texto. Entonces, en la frase inicial que decía como el pato ya se sentía algo extraño. Entonces es también como ellos dicen, no, es que el pato ya sabía. O sea, incluso desde antes que, la muerte, que él viera la muerte, el pato ya lo sabía. Entonces, también, por ejemplo, el contacto, la primera imagen, que es como un muro, una tabla, y las flores. Entonces, yo les decía, ¿ustedes cómo interpretan eso? Entonces, algunos decían, no, eso es una foto, y yo, pero yo no veo ninguna. Entonces, a los otros decían como, no, es una pared, es un muro, es como algo que separa de otra cosa. Entonces yo digo, ok, ¿qué hay al otro lado? La muerte. Y dice, uff, está temporada. Entonces sí, como que esa interpretación, no, está informado, no tiene para dónde pasar para allá. Entonces ahí es el último contacto que él tiene con la vida y también es por eso como que me detuve a mirar las posturas de los cuerpos. La primera imagen, el pato está mirando hacia allá, no, el cuerpo del pato está mirando hacia allá, pero la cara está mirando acá. Entonces es como cuando tiene el choque entre las dos cosas. Y vamos pasándole, así vamos haciendo como la lectura. Al final ha sido muy chévere, han intertextualizado de maneras muy bonitas, por ejemplo, el mito judeocristiano cuando el pato hiciera, no, y si se convierte en ángel, o luego el pato asado, pues ahí está el cielo y el infierno. Luego en el final, cuando dice, pero así es la vida, ha sido muy chévere porque algunos estudiantes de biología como que lo han dicho desde el inicio, entonces han entrado también como a pensar y a ampliar eso, aparte del humano, en vida. Y con el río nos dan como la intersexualidad con el río Ganges en India, que lo que hacen es eso, como las personas que se mueren, pues van al río. Entonces, como que se ha tejido también unas representaciones interculturales muy bonitas. Ya con, digamos, tanto la actividad inicial como con la actividad final, en la inicial, algunos, me ha pasado que unos grupos terriblemente fatalistas, así que la muerte es un espectro horrible y no sé qué, otros todos tiernos, como la muerte es una arcoíris. Ah, bueno. Y en la actividad final, siento que también me ha pasado un poco lo que comentaba ahorita Lau. Por ejemplo, hoy me pasó que había una chica que dijo, yo ya le tengo nombre a la muerte desde hace rato. Entonces decía, yo no sé por qué, pero desde niña yo le llamo Fran. Y él se ve así. Y entonces era el mismo, al final le escribí una carta a Fran y al inicio había volteado a Fran. Entonces decía, mire, de hecho, él es este. Y pues yo constantemente lo dibujaba o le escribía, pero de hecho hoy caí en cuenta de que hace mucho tiempo no le escribo. Y entonces precisamente le dije que quizá era porque ya no necesitaba estar tan pendiente de él, que quizá en este momento pues, estaba quizá disfrutándome mucho las cosas, como para tenerlo más en cuenta, pero que igual él sabía que yo lo recordaba. Y yo como, no, tan linda. Y entre otras cosas han hecho también como por ejemplo puerticas o corazones que se abren y que le dan como una apertura y dicen como que pues ahí tienes la puerta abierta, pero igual si te quieres enamorar. Sí, esto, y así como por el estilo, no me acuerdo cómo terminar. Bueno, yo les doy también como otros unos hipertextos, el de Mañana y Tarde de John Foss y el de La luz difícil de Tomás González. Entonces, algunos dicen que no, que nunca han escuchado a los dos escritores, entonces también está como
unas formas de ver eso de una diferente manera y también intertextualizar el es Muy bien. Nosotras sacamos de conectamiento a los profes. Pues nosotras hemos como trabajado bastante, insistido bastante en los niveles de lectura. Y hoy nos dimos cuenta, por ejemplo, que el nivel literal no saben qué es el nivel literal. O sea, les dificulta a los profes hacer la diferencia entre el nivel literal y el nivel diferencial. Y se saltan del nivel sin ningún problema. O sea, no. Entonces, pues nos hemos tenido ahí como trabajando eso, porque nos parece que es muy importante. Entonces, hoy la sesión la hicimos, primero, el primer ejercicio que les hicimos, pues porque no podíamos trabajar con plastilina con ellos, ¿no? Entonces les pedimos que imaginaran el encuentro más insólito que pudieran tener en su vida. Y imaginaron, sí, cosas, algunos por ejemplo quieren ver alienígenas, otros quieren ver a favor de la cultura del tiempo, otros. Pero estuvo ahí la relación con la muerte, estuvo de. Y después, mientras yo les leí el texto en voz alta, entonces la profe Erika les fue pasando las imágenes. Y no les entregamos el texto sino hasta después. Ya como la sorpresa fuera de verdad sorpresa. Entonces, terminamos de leer el texto y se quedaron mudos. Mudos y les preguntamos pues qué sentían, no qué pensaban, sino qué sentían. Entonces sintieron tristeza, sintieron rabia, sintieron para llevarlos a las emociones. Sí, sobre todo tristeza. Y Porque coinciden en que uno no piensa en eso cuando es más joven, pero llega un momento en donde uno empieza a pensar más serio que eso se va a pasar. Y después sí les dimos el texto. Y entonces les pedimos que de manera individual hicieran ellos las preguntas literales, inferenciales y críticas que le podían hacer al texto. Que ellos Al revés, en vez de hacer nosotros, que ellos mismos hicieran las preguntas. Y ahí nos dimos cuenta que se les dificulta. Se les dificulta el nivel literal, lo que. Sí, la primera pregunta que surgió a nivel literal es ¿qué significa la sombra que está? Ya nos dimos cuenta que no estaba entendiendo todavía. Entonces, me parece que es importante, no sé, ustedes también de pronto para que profundicen un poco en los niveles que ellos diferencian, los niveles de lectura. Y después, bueno, entonces ahí sí hicimos la tertulia, a partir de los niveles de lectura, pues mostrándoles la diferencia entre el literal, el diferencial, el crítico, fuimos uno por uno, y ahí se hizo la tertulia, y al final les pedimos que le escribieran la carta a la muerte y la escribieron y leyeron cartas y igual ahí uno, algunos les cortó la voz y toda la lectura fue muy sentida, muy Y la bonita. constante fue esa. Si vas a llegar, todavía no llegues, te falta mucho por vivir. Es como, no se quiere salir. No sé. Y también es interesante porque no hay la conciencia de que la muerte está todo, siempre está ahí. Sí. O sea, no hay la conciencia, yo no había pensado nunca en eso. Claro, y hay médicos ahí, entonces, preguntamos a los médicos, pero ya estamos muriendo. Un poco. Yo quería decir algo, y es que en unas tertulias también pasó que decían, no, pues yo pienso en los papeles, decían es que la muerte está desempeñando muchos papeles acá que cumplimos los humanos, y entre esos, pues por ejemplo la de los médicos, cuando la muerte le va a dar el clip, decían es que le va a anunciar, le va a decir pues lo que ella se tiene que dar cuenta, que es que ya vienen para acompañarla, llevar a su fin. Entonces decían, uff, nos ponemos a pensar cómo les toca a los médicos cuando tienen que dar una noticia muy fuerte. O, por ejemplo, cuando la muerte le peina el pato, dicen que es que eso hacen, por ejemplo, las personas de las funerarias, arreglar a los muertos. Entonces, hablábamos también como de lo difícil de esas profesiones en pues, la vida de los humanos. Eso, Salieron, pues salieron conmovidos, pero contentos. Así, reflexiva. Bueno, ahí vamos. Bueno, Entonces, ahora continuamos con
con el cigote, Yo pensé que era una pop para bailarina. Margarita, la sin bigote. Ay, para los el Tamagotchi. Realmente, claro. A ver. El de arriba, de la derecha. No. Tengo que le monté de la mitad. Eso. Bueno, Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bienvenidos a esta nuestra cuarta sesión, el cuidado esencial. Nombre posiblemente cambie. Bien, para comenzar, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el ser humano en relación con el mundo que lo rodea? Si ustedes lo dijeran en una frasecita, el ser humano es en relación con lo que lo rodea, ¿qué sería? Uno más. Uno A ver, más. establecer un elemento más. Ujú. Un intérprete. Un intérprete. Todo lo parece Nada más. Intérprete, complemento. ¿Qué más? Yo también soy como instructor. Un destructor. Un intérprete, un complemento, un destructor. Estoy en este punto en que ya no tengo lápiz y me meto los marcadores detrás de ellos. Mira, un visitante. No, pero no es necesario. Una cosa. O una visión. Un visitante. Un visitante. ¿Podemos repetir otra vez? Intérprete, Intérprete. destructor, uno más. Y ya. Complemento. Uno más. ¿Alguien más quiere una? ¿Por acá? ¿Alguien? Dice compañero. ¿Qué compañeros? Se me olvidó el Sí, sí, sí. Uy, es que me... Sí, un creador también. Un creador. Ok. Bueno, esto lo vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta esta pregunta cuando vayamos avanzando en la lectura. Pero ahora les voy a proponer otro ejercicio. Para ese otro ejercicio, ahora sí creo que podemos utilizar la mitad de los ejemplos. Y nos vamos a reunir en grupos. Y vamos a hacer algo más o menos. Un nuevo aniversario. Porque yo le veo bastante que sí. Vamos a hacer. Si la inventamos. No. Pues la verdad, sí, hasta mañana se fue. Hasta mañana se fue. Hasta mañana se fue. Ah, está. No. No, necesito que participe. Entonces, no quiero. Yo me hago contigo. Yo me hago coffee. Vamos. Ok, Hace tú te quieres. aquí pega. Y yo digo, lo Eso, entonces en grupos vamos ahora a pensar en
¿Cómo usamos la tecnología para establecer o reforzar esos vínculos del ser humano? ¿Cómo usamos la filosofía para establecer la relación? Entonces, recordemos que un mapa mental es un diagrama que representa ideas, conceptos de forma visual. O sea, es básicamente eso, pero teniendo, o sea, con la temática que vamos a trabajar aquí, ponemos el título, podemos usar diseño radial para resaltar las ideas principales y de ahí pues ir juntando todas las ideas. Como nosotros usamos la tecnología para establecer o reforzar los vínculos. Acá en esta hoja. ¿Cómo usamos la tecnología para sí, pueden dibujar. Es un mapa mental, entonces se puede dibujar. Lo que, digamos, podrían ser como algunas ideas principales, escribirlas, pero de resto pueden dibujar. ¿Cómo sabes? Para saber reforzar para que nos sí, digamos, tenemos que ¿es el match? Ya, ya, me chico. Para buscar pareja. Redes sociales, digamos. Redes sociales para siempre está la F, la X y la Y. Tomar notas. Incluso para establecer y reforzar sobre las personas. Pero creen que por la tecnología de eso Puede Bueno, sí. suceder con la son más lo que se dice cristianos, fotos. No sé si lo mismo No, pero la chévere, la chévere porque claro, uno siempre pues esa una foto de estas. Pero por ejemplo, un minutico. Ya. ¿Cómo se llama?
Yo cuando compré mi primer celular lo compré en el año 2005. Venía con un jueguito así, pero no era un Tamagotchi, sino era un pato. Un patito, pero la dinámica era la misma, hay que alimentar, subir. Y yo tenía curiosidad de por qué la gente se enganchaba, pero yo ya les tenía 23 años. Y yo lo vi como un día, después miré como la rutina y eliminé la aplicación. Porque no, o sea, yo solo tenía la curiosidad. Pero, y el aparato para la cochina. Claro, bien, porque no sé, algo menos, comienzo a decir, eso no fue un invento después del 2000, 97, dice. Pero digamos que había llegado aquí y eso, 98, 99, 2000. Entonces las personas, o sea, ¿cuántos tienen en ese momento? 26 a 29 años, tienen todavía los 30. Y las mujeres tenía 23 años, pero yo olvidado de los enganchados. Listo. Cuéntenme, ¿qué hicieron? Vamos a empezar por aquí. Bueno, la tecnología, ¿cómo la usamos para establecer o reforzar vínculos? Cuando texteamos y podemos mandar emociones. Las emociones fuimos capaces de condensarlas en el rostro amarillo que no tiene forma humana, no necesariamente. También nuestras interacciones en redes sociales, porque ahí de alguna forma no solo establecemos, sino reforzamos nuestros grupos a veces de interés, políticos, religiosos, económicos, cuando queremos buscar pareja, ¿sí? Match, ¿cierto? Es una forma de establecer relaciones. Si ya yo no conozco personas y sobre todo va a pasar a ciertas edades donde uno deja de conocer tanta gente y por ahí se quiere volver a enamorar, quizás la tecnología nos ayudó con eso. Y para alojar, digamos, mediante fotos, los lugares en donde hemos ido, los libros que estamos leyendo y las fotos que toman los estudiantes que ya no toman apuntes, sino fotos. Entonces la tecnología ayuda a crear como unos vínculos con lo académico que antes no teníamos, porque sí o sí teníamos que hacer notas, y así como uno no volvía a leer las notas, pues nadie vuelve a ver las fotos. O sea, es decir, es como... Pero bueno, digamos que hay una relación diferente con lo académico porque la gente ahora pues tiene todo el tiempo la manía de tomar fotos. Sí, sí. Igual en las fotos tienen como esa diferencia que dependiendo a qué le tomen foto, ¿no? Pero las fotos te llevan a algo más emocional que de pronto las tomar notas, o de pronto las notas también, pero la diferencia con la imagen es que te remite a algo de pronto más emocional. Cuando yo miro fotos antiguas, pues siempre me da un poquito de nostalgia. Pero no de las clases. Bueno, como el profe sí. Pero sí, es verdad. Para subir algo diferente a lo que ya explicaron aquí. Sí. ¿Qué piensas de diferente? Bueno, Nos vamos a repartir, esa era la que Muy bien. O sea, añadir a lo que dijeron allá, porque realmente ellos creo que hicieron muy bien la imagen de estaban tan los viendo, que es de educarse con personas. Nosotros nos fuimos un poco más al análisis de lo que se hace en un día en establecer o reforzar su público. Pensamos que en la tecnología pues se crean lenguajes, solamente los emoticones, sino otros tipos de lenguajes también, que por lo general son lenguajes ambiguos, porque son lenguajes que pueden producir o emociones, como dijeron allá, pero también pueden producir, por ejemplo, burlas, risas de parte de nosotros. Ese no es Ya, pues lo primero que dijimos, como que nos fuimos por el lado, en realidad aquí está como ambigüedad en la mitad y aquí está como un poco positivo y aquí está como un poco como lo que más es ambiguo porque bien puede ser como positivo como también se puede inclinar hacia pues otras formas un poco más como superficiales y demás de crear vínculos o sostenerlos por estos medios. Entonces decíamos que
digamos, la tecnología nos ha ayudado a acortar tiempo y distancia, es decir, pues lo que para lo que hace la tecnología es de que aparece, por ejemplo, el celular y demás, el fax y eso. Que yo- Esto, entonces, decíamos también que a partir de eso, pues sea una comunicación, también, bueno, yo lo puse al final, pero lo que se conoce como las comunidades digitales, que era un poco lo que ya mencionaba la República. O sea, cómo desde ahí nos encontramos también con personas que son afines a nosotros y que de un modo u otro, si no fuese así, incluso yo creo que no pasaríamos tanto tiempo ahí, porque a fin de cuentas nosotros lo que nos armamos es la burbuja propia dentro de esos canales digitales para sentir cierta comodidad y por eso a veces resultan como tan amañadores. Y con lo de crear nuevos lenguajes también estaba, por ejemplo, hablábamos de esta ambigüedad que aparte de producir una emoción como, no sé, eufórica o eufórica, podría también, por ejemplo, crear una superficialidad o una liquidización de tanto las relaciones como también la forma en la que nos comunicamos. Porque, digamos, el hecho, aquí Laura ponía como un ejemplo, como yo no mandaría un sticker para consolar a alguien, pero hay personas que sí, y que para ellas representa consuelo. Entonces, es también como estamos perdiendo nosotros, como la capacidad de crear, ¿cómo decirlo? Como un consuelo real, porque ya no lo han, como quien dice, sintetizado en un sticker. Y que pues eso precisamente hace que entonces el mismo sticker que utilizo yo, yo lo puedo utilizar otra persona, entonces ya no tengo una forma propia y también como una capacidad de pensar previamente en la persona a la que se lo voy a decir, porque ya hay algo prediseñado para hacerlo. Eh, dígame. Bueno, tratando de ahorita con un poquito de síntesis, pues la tecnología, ya lo hablábamos acá, permite virtualizar el mundo, ¿sí? Y esa virtualización del mundo es otra cara de la realidad, una realidad, pues que es una realidad virtual pero que está totalmente manipulada por nosotros, ¿sí? Y es una realidad virtual que permite la ambigüedad, demás, y tristemente es en lo que estamos hoy en día, ¿sí? Por eso tantas horas metidos en el celular, por eso tanta desidia y miedo a establecer vínculos cercanos, a salir y demás. Entonces, sí es algo que tener que hacer. Ya es otra cosita chiquitica y era la cuestión de la identidad. Hablamos de, por ejemplo, en este caso de la amistad, cómo nosotros entonces incluso empezamos a categorizar a los amigos por como los parámetros que ofrece la tecnología, en este caso, pues, por ejemplo, la cuestión de las redes sociales. Entonces, como si mi amigo no compartió lo que yo le pedí para que compartiera, entonces no es tan amigo. Si mi amigo no le dio like a lo que yo compartí, no es tan amigo. Si mi amigo no vio todos los mensajes o los reels que yo le compartí, entonces me está ignorando y yo no le importo. Entonces es también como la cuestión de cómo nuestros vínculos se trasladaron hasta allá, hasta el punto de yo decirle a mi amigo, usted me tiene que responder por acá, o si no, yo ya dejé de existir para usted. Entonces, si usted, cuando la gente a veces simplemente ni quiere entrar, Sí, me haces pensar un poco en como, por ejemplo, bueno, en Instagram no sé cómo funciona en Twitter porque no tengo Twitter, pero en Facebook tienen una pestañita de amigos, mejores amigos, en Instagram también tengo los mejores amigos, pero verdaderamente no son como personas que pues, no todas las conocemos, ¿no? A veces tenemos muchos más amigos en redes sociales. O me hiciste pensar también un poco en lo que decía la profe el match y como que se vuelve también un poco superficial porque solamente es como la sí, por aquí. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, por ejemplo, más que la crítica de una perspectiva, que también hay aplicaciones que nos acercan vínculos, por ejemplo, los juegos, Sí. vínculos de amistad y se conectan bien hasta conocerse. Ha pasado. También nosotros digamos que una de esos grupos que hicimos fue y- la figura de la aplicación, de donde están todas las aplicaciones que utilizamos, porque hay gran variedad, por ejemplo, hasta para aplicaciones de parejas que se comparten, por ejemplo, donde creamos un dibujo y como estamos conectados con una persona, el dibujo le llega a esa persona. Entonces, son otras formas también de vincularnos
Por ejemplo, con mi pareja yo puedo tener una aplicación y hago un dibujito y buenos días, mi amor, corazón y varias cosas. Tal vez con los emojis y con el WhatsApp me quedo corto y eso me permite, digamos, dibujar o representar. Entonces, también ha servido mucho esas aplicaciones pues, para ayudarnos con la reforzar el efectivo. Sí, conozco un juego que es en parejas, pero tienen que cuidar un pingüino. Ah, En parejas. sí, tal cual, sí se cuida, se comparte, ¿no? Sí, y ahora que hablábamos de que tú precisamente me decías como que la esencia del ser humano era ser creador. Creo que lo hace mucho el video que yo puede crear todo un mundo, ¿no? Pueden crear, bueno, hay Épale. Bueno, vamos a comenzar con. Ay, me equivoqué, Gustavo. Vamos a comenzar con nuestra lectura, que en esta oportunidad vamos a leer el texto que se titula El Tamagotchi y el cuidado, escrito por Leonardo Boff. ¿Alguien conoce la palabra Tamagotchi? ¿Qué saben del Tamagotchi? Tamagotchi era un dispositivo como el que está en la parte superior de tu pantalla. Era una mascota virtual, una de las primeras mascotas virtuales. Hay que cuidarlo, alimentarlo y emitía un zumbido para avisar que tenía hambre y si no se cuidaba bien, se moría. Si había ahí una carga de culpa porque pues era dejar morir la mascota. Yo no recuerdo en qué Lo parte puede revivir, sí lo podía revivir. traduce huevo y que de hecho por eso es un nombre. No me acuerdo si es Tamagotchi o huevo. Sí, sí, hay un poco de relación con que la mayoría de los Tamagotchis tenían esa forma. Nacía de un huevito. Ajá, sí, también. Inicialmente nacía de un huevito. Es cierto, en algunos modelos de Tamagotchi yo recuerdo tener uno, que era el My Little Pet. Y ese uno podía conectarlos, entonces uno lo contaba y se podía pasar a visitar al amigo. Pues la mayoría que conozco era como solamente el solito. Bien, no, vamos a hacer, bueno, ya hicimos la lectura. Sí, listo. Tú propones lectura en voz alta, listo. Bien, entonces para la tertulia tengo unas preguntas principales y luego vamos a hacer otras, pero estas son las primeras. ¿Qué tipo de texto es? Esa es una muy buena pregunta. Porque en la categoría que realizamos decimos que es un ensayo, ¿cierto? Sin embargo, cuando la estemos compartiendo dice introducción. Entonces, no necesariamente es el ensayo, diríamos que es la introducción de un texto ensayístico. Exactamente. Exactamente. ¿Qué nos puede decir el texto sobre quién escribe? ¿Tiene proyecto? Tiene un proyecto, sí, exactamente, quiere compartirnos su visión del proyecto que quiere proponernos. ¿A quién le habla? A la sociedad. Sí, sí, a la También. Pues aquí aborda la sociedad contemporánea, que de alguna forma yo siento que uno como que todavía se inscribe ahí, todavía lo toca, entonces es la sociedad del conocimiento y la comunicación, y entiendo que estamos ¿Listo? ¿Cuál es la intención del texto? Introducir. Bueno, aparte de eso, ¿cuál sería? Bueno, es que ya esa era la respuesta. Creo que en esta introducción se plantea una reflexión inicial sobre cómo se empiezan a configurar las relaciones interpersonales en una época atravesada por la digitalización, por ¿cuál es la otra que dice ahí? Él menciona dos cosas, segundo pudiera, pero de dos cosas, el cuidado, pero hay otra cosa. Son dos temas de ahí que es va desarrollando, pero el cuidado, atención, cuidado. El cuidado, la soledad y la tecnología. conocimiento y comunicación, o sea, como que qué conocemos del mundo, qué con ese conocimiento y también cuál es la forma en la cual estamos interactuando, teniendo comunicación solamente con el pasar información, sino el acto también de interactuar. Listo. Y entonces, en qué parte del texto específicamente, si lo tienen por ahí?
podría estar la idea principal del texto. ¿Cuál creen ustedes que podría ir la tesis? Pues yo Sí, siento que nuestra reflexión busca denunciar este desvío. Nos aventuramos a presentar caminos de cura y de rescate para la esencia humana que pasan todos ellos por el cuidado. Porque a fin de cuentas yo siento que la idea principal es la ética del cuidado, que es un término, o bueno, un concepto que pocos conocíamos, manejábamos. Sí hay como nociones, pero no, oye, existe una ética del cuidado, y que tiene más, en lo personal, no lo vamos a reconocer. Yo no sé, yo estoy un poco como en desacuerdo porque yo siento que esa es como la intención. Para mí, la tesis es esta: la sociedad del conocimiento y de la comunicación que hemos desarrollado en las últimas décadas constituye una amenaza para la esencia humana. Creo que esa es como concretamente, de pronto la que dice Laura, siento que puede ser sí la tesis, pero la tesis de lo que él quiere mostrar a lo largo de todo el libro. Sí. Sí, porque igual esa introducción plantea la reflexión, pero también está haciendo un señalamiento de cómo está, cómo es el diagnóstico de la sociedad del conocimiento y la comunicación. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? Sí, es que me fascina también cuidado de los chicos de Tamagotchi, pero qué tanto estamos en nuestra realidad virtual, nos olvidamos de esa soledad, de ese infinito feliz, la que vivimos en el mundo. Ya estamos tan conectados, subiendo estados de qué hacemos, pero al final estamos solos. O sea, al final no hay nada de lado de las chicas por así, son muy robots. Es cierto, sí, sí, claro. Y, o sea, a partir de esa premisa, para mí es que empieza a desarrollar y a sustentar, como por ejemplo, ese tipo de ideas. Había sacado como tesis, al final de la página 3 dice: la esencia humana no se encuentra en la inteligencia, en la libertad ni en la creatividad, sino básicamente en la capacidad de cuidar. Y siento que la obra lo lleva a uno a pensar eso. Por eso cuando creó la antirrealidad, tuvo que crear un animalito virtual para cuidar, porque nuestra esencia no es ni el saber, ni la libertad, ni que seamos creativos, sino la esencia humana está básicamente en la capacidad de cuidar. Eso es lo que nos hace esencialmente humanos. Por eso no importa que pasemos al mundo virtual, porque en el mundo virtual lo primero que creamos fue algo para cuidar. Entonces, yo había planteado esa como tesis de la... Entonces nos quedamos con eso. No, no sé. ¿Qué opinas? De todas las ¿Cuál? Final de la página 3, la esencia humana. Pero ahí habla sobre de desfeminización. Creo que sí. Ahora me perdí un poco de idea. Estaba haciendo una profe antes, pero una frase antes. La antirrealidad afecta la vida. Eso. Final de la página. Pues es que yo siento que el llamado es eso, hablar sobre la ética del cuidado, Sí. pues es lo que se va a desarrollar. A lo largo de A lo todo el largo libro. Ok, bueno, listo. Entonces dejamos la profe. La profe. ¿Qué tal que la profe se equivoca? No, porque es que o sea, para mí yo digo, es la sociedad del conocimiento y de la comunicación, precisamente porque eso es, o sea, no tomando el resto del libro, sino tomando solamente estas 6 páginas, para mí es como que él plantea eso que está mal con la sociedad actual y que amenaza, o sea, que esa soledad y ese encapsulamiento en el que nos vemos, para mí es ahí. Por eso, para mí, digamos, en la tesis debería estar esto de la sociedad del conocimiento y la comunicación como amenaza. Pero dice la amenaza a la esencia humana, pero habría que saber cuál es la esencia humana, que es la que estamos diciendo de antes. Lo que nos hace esencialmente humanos es la capacidad del cuidar. Eso también lo podemos debatir, porque a la luz de las nuevas teorías biológicas y demás, pues no, los animales también cuidan. Pero por eso la tuya necesitaría de la anterior para entender cuál es la esencia del humano. Claro, y si nos encontramos con un filósofo, nos van a decir que somos esencialistas y que precisamente el problema de ser esencialistas, de pensar que hay una esencia,
es lo que hace que hayamos destruido y que sigamos destruyendo lo demás porque consideramos que lo demás no tiene esencia. Ok, listo. Entonces, con este texto, frente a un filósofo, nos destruyen fácilmente. Ok, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la tesis? ¿Cuál elegimos? ¿Cuál dejamos? Creo que a través de la ciencia privada empezamos a repensar esa sociedad del conocimiento. Sí, sí, es decir, yo creo que dejando solo algo, o sea, es lo que nos llama, nos invita a estar con el Tamagotchi. El momento en que él está a punto de fallecer y es una comunidad. Entonces, para mí también ¿no? Es como un llamado a ese cuidado. Listo, entonces Y digamos desde el esta. título, que no fue eso. El cuidado. Es Dice. cierto. Bueno, pero la principal. Es el desplazamiento que hemos hecho, porque hay un desplazamiento hacia el conocimiento, hacia la tecnología y el olvido de lo humano, Y no creo que solamente sea del humano, en realidad, para mí. de la vida. Sí, precisa, por ahí el término de la casa común. El etos. Sí, sí. Sí, Yo en estos días, no sé si ustedes han visto las noticias de la guerra en el Golfo. sí. Está, es una exposición de tecnología, porque lo que hay es una exposición de tecnología, mostrar el que tiene el misil que va más lejos y el que apunta más, el que apunta con más precisión, y se nos olvida completamente que con eso estamos matando seres humanos y haciendo sufrir seres humanos. Pero eso no importa, lo que importa es mostrar la tecnología y la fuerza que se tiene con la tecnología y cómo eso va a dominar el mundo. Pero el objetivo es mostrar la tecnología. Pero en parte porque la publicidad, ahí va otra vez al tema de la esencia humana. Primero nos han dicho que allá no hay realmente civilización humana, sino un dogma atrasado. En la sesión de hoy salió. Una profesora decía, no, y es que los musulmanes se matan porque allá van a llegar a tomar y a tener mujeres. Yo dije, al menos, no me puso tanto cuidado, yo dije, eso es lo que nos han dicho, que ellos creen, o sea, simplificar una religión, pero primero hemos deshumanizado. Esos de allá no tienen esencia humana y por eso cobran importancia a las artes tecnológicas. Sería diferente si estuvieran atacando, por ejemplo, Estados Unidos, tal vez ahí estaría el drama humano, porque ahí Claro, estarían las matan tres y allá es el drama humano, pero allá están matando 1000 y ahí no hay drama humano. No importa. Esto es como para, de pronto si necesitan el apoyo por los profes, como cuál es la tesis, las características de la tesis, que es debatible, que es concisa, que es estructurada, que evidencia la postura del autor, la estructura, y que el ensayo como tal, pues, lo que significa que es el ensayo de los propios pensamientos e ideas de los autores. Otra vez me equivoqué. Aquí hablar un poco de cuál es el recorrido del autor, propiamente, quién es Leonardo Boff, que es un teólogo, filósofo y escritor brasileño, que pues es también es sacerdote, él era sacerdote, entonces pues él articula en su pensamiento la fe cristiana, la justicia social y la ética ecológica, desarrollando el concepto de la ecología integral, junto con otro grupo de personas que hablan en la Carta de la Tierra, que es una que se mandó en el 2000 precisamente, pues por la época de la que estamos hablando también de Tamagotchi y todo esto, y que tiene como principios esto, el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica y la democracia y paz. Y pues como decía la profe, esta es el mismo texto nos dice, es una introducción, ¿no? Entonces, precisamente es una introducción a el libro El cuidado esencial, que precisamente habla de la ética del humano y la compasión por todo lo que vive en la tierra. Bien, pues el agua también todavía hay. Y pues estos son como pequeños fragmentos del texto. Por ejemplo, pues encontramos esto que es como lo que él propone en el libro, que es el cuidado siempre como crítica de nuestra civilización agonizante y también como principio inspirador de un nuevo paradigma de convivencia y un poco una perspectiva
de cómo ellos sueñan ese mundo, que es soñar con algo que no se necesita aparatos electrónicos ni seres virtuales para superar nuestra realidad, sino preocuparnos por nosotros mismos, por los que nos rodean, precisamente la esencia del cuidado y la solidaridad. En la sociedad de la casa común, que es un término que utiliza también mucho, si lo han escuchado hablar, lo escucharon hablar al Papa Francisco, pues él también hace parte como de todo esto que se habla. De Francisco. Ujú. Sí, exacto. Bien, les tengo una actividad de lectura preparada que es dividirlos nuevamente en grupos y hablar sobre estos tres temas que maneja la lectura: la paradoja de la soledad, el efecto Tamagotchi y la esencia de la humanidad. Podríamos evitarnos los grupos y si quieren comenzar a hablar sobre el tema, por ejemplo, de la paradoja de la soledad, cómo se evidencia en el texto. Esa parte tiene una frase que vale la pena que lo analicen. Esa que dice que Tamagotchi es soledad. Soledad es sinónimo de Tamagotchi. Esa la había dejado como para ese nivel crítico, ¿no? Sí, vamos a hacerlo en niveles. Soledad es sinónimo. Pues yo traté de hacer los niveles, las primeras preguntas serían un nivel literal, esto sería inferencial y crítico. Luego hay otras de crítico, luego otras preguntas como para que se explayen un poquito más, y al final la lectura, la actividad. Entonces, ese momento, quiero ser. ¿No? Sí. No, que tenía curiosidad de esa frase, soledad es sinónimo de Tamagotchi. Eso, por aquí. Es que me acordé mucho de una conversación que de hecho tuvimos en el diplomado cuando empezamos a hacer los ejercicios en la casa nos juntemos y que propusieron como por qué los jóvenes ahora preferían tener algo. Entonces, como todos, no, como que tus capacidades y no sé qué, y yo dije que por la soledad. Y me recuerda mucho a, acaba de decir la Erika, como que Tamagotchi sí no hay soledad, y es también como el momento en el que el ser humano necesitó de ser acompañado por el tecnología, ya no se sentía parte de algo, o porque lo hicieron sentirse apartado de ese algo. Entonces, pues busca un lugar a donde pertenecer. Lo que pasa ahora, digamos, esto, yo la verdad no sabía que esto existía. O sea, como que no sé, me dijo que, por ejemplo, el gatotón y todas estas cosas, eso lo entendía con ella. Pero, por ejemplo, yo ahorita digo como me parece absurdo estos peluches que tenían el Tamagotchi, solo que ni siquiera ni nada, no sociales. Pero es un peluche que ya han colgado también con un llaverito y que ahorita está en tendencia. Y yo veía, por ejemplo, un montón de textos y de noticias que decían a dónde iban a parar esos muñequitos y también quién los creaba, quién, tanto las empresas como la mano de obra que generaba esos, la mal pagada, explotada, generaba esos cositas. Entonces, uno dice como que, ¿cómo también la gente por encontrarse partícipe de algo empieza a utilizar algo que está en tendencia, en este momento el Tamagotchi, en este momento esas cosas de aún, en otro momento, no sé, las moñas acá en forma de corbatica para decir que es qué, etcétera, etcétera. Entonces, siento yo que ahí está quizá un poco la paradoja de Tamagotchi, sino como la soledad, cómo nos hace pertenecientes a algo. Yo me vincularía al fragmento que dice: el mundo virtual crea un nuevo hábitat para el ser humano, caracterizado por el encapsulamiento en sí mismo y por la falta de roce, tacto y contacto de las personas. Sí, no, o sea, el Tamagotchi, el mundo virtual es como para reflejarnos nosotros mismos, ¿sí? Seguimos solos, ¿sí? Con nosotros mismos. Y aún así, o sea, también hablamos como un poco de que estamos en la sociedad de la comunicación y el conocimiento, pero digamos que ni lo uno ni lo otro, para todos, la sociedad del conocimiento y la comunicación tampoco somos todos, pero digamos que hay muchos, sí, o sea, ya como recogiendo todo lo que he dicho hay varias maneras en las que la vida online nos hace olvidar la vida offline. Entrarme un poquito de miedo a lo que tuviste. Sí, nada, Lo que no más tocado virtual, porque si se muere, pues no pasa nada, a tener un perro, claro, que está bien.
Ahora bien, creo que es importante conocer un poquito de la historia del Tamagotchi. ¿Qué pasa si me adelanto en algo? Sí. Pues, Para hablar de Sí. Y desde la empresa Bandai, pues es una empresa súper reconocida a nivel mundial por todo lo que tiene que ver con juegos, videojuegos y todo el mundo de lo audiovisual. Si bien se podría poner como una juguetería y demás, pero pues también tiene como esos alcances. Y se supone que el Tamagotchi se crea por la soledad de los niños japoneses, porque sus papás vivían mucho tiempo trabajando, ¿sí? Altas horas en las empresas, en las oficinas y demás, y que era como la posibilidad de que los niños pudiesen tener la certeza de manejar unas mascoticas, sentirse acompañados cuando sus papás no estaban. Esa fue como la propuesta de marca con la que se lanza el Tamagotchi. Y mira que es curioso, ¿no? Entonces, entonces el Tamagotchi fue creado para cuidar al niño que cuida el Para Tamagotchi. Y de ahí en adelante, El vínculo el de vínculo. compañía con el niño, pues que viene a ser lo que pasa hoy en día con los celulares. ¿Sí? Entonces, Con la ya red, los con papás todo. no se afanan por, oye, que te duele, ni siquiera se preocupan que están viendo, sino tome, ¿sí? Edúquese, Y comparta. por ahí las problemáticas de Roblox. Ajá. Ajá, precisamente iba a decir eso, que los niños ahorita están siendo muy relacionados con ellos. Y también de ahorita de un cinema que tiene Zuckerberg, precisamente por la relación de Meta con los infantes. Y cómo no hay unos parámetros y cómo también son aplicaciones y aplicativos diseñados para que la gente se vuelva dependiente de y abandone lo que es el mundo real. Sí, y ahora nos reunimos entre amigos a pasar un tiempo mirando el celular todo el tiempo. No deben adictivos. Sí, Están diseñados para volverse adictivos, ¿no? De pronto es un negocio. y hay amistades que se construyen incluso alrededor de mandarse reels de Instagram y todo eso que también es extraño para ellos. Segundo, el efecto Tamagotchi, ya empezamos a hablar un poquito del Tamagotchi, que ahí, digamos, siento yo que leí mismo esa frase que decía su merced de la soledad es sinónimo de Tamagotchi, que se ve también como ese encapsulamiento en sí. ¿Algo más que quieran agregar en esa partecita? Es el mundo de la ilusión. Nos han vendido, nos hemos construido, nos han vendido un mundo de ilusiones y nosotros lo consumimos. O sea, es el mundo de la oferta y de la demanda, es el pleno desarrollo del capitalismo en el que estamos. Oferta y demanda, y eso nos lo creemos porque nos lo hacen creer y porque nos hacen creer que esa es la tendencia, que eso es lo que hay que hacer, que eso es, y nosotros, como pensamos cada vez menos, entonces simplemente caemos en la ilusión. Eso me hizo pensar en un juego que se llama Los Sims, no sé si lo conocen. Bueno, yo estuve en Jao, que fue como Son como, yo en Jao trabajaba. por ejemplo, Yo tenía y uno puede para que me comprar dieran casas en comprar el familia. El videojuego de los Sims es un juego de PC, ahora hay como en diferentes dispositivos, pero en los que tú puedes crear lo que tú quieras en tu mundo, tu casa, tu familia, si quieres ser mago, pues eres mago, o sea, tú puedes hacer todo lo que no puedes hacer en la vida real. Y súper Literalmente. capitalista, hay que Sí, pagar para todo. pero resulta que también hay unos juegos, bueno, antes en los videos antiguos que ahorita también se podían incluso hackear esos códigos y uno tenía plata infinita y podía hacer lo que quisiera. Y claro, todo eso ya como que reemplaza una realidad. Pero igual es muy limitante, o sea, para Pues crear claro. algo. Sí, porque volvámonos un poco a la paradoja de la soledad. Aquí en el texto nos dice como no, pues es que hemos reemplazado con todo eso que estamos hablando el contacto de los seres humanos. Sí, tocar el césped, Tocar, tocarnos. sí. Los nervios de no encontrarse con alguien, eso ya te pierde, ya. Sí. No, incluso, por ejemplo, si lo trasladamos a la parte de la sexualidad, todo lo que pasa con la identidad, el Tumblr, o sea, es eso, ya no hay ni siquiera un tipo, hay tokens, totalmente capitalizados. Monedas. Ujú. Bien, y vámonos entonces a hablar de la última, la esencia de la humanidad. ¿Qué encontraron por ahí en el texto? Es que ese es el problema, de qué humanidad estamos haciendo.
Pues, ¿qué es lo que propone el autor como esa esencia de la humanidad? Y con que su merced no está de acuerdo. Ay, creo que aquí, no sé si, que tengan en cuenta que pueden existir hipocresías y contradicciones en el texto. Pues yo Entonces, siento que aquí se puede evidenciar la denuncia que, pues que también es como llamaba casi la profe. El cuidado sirve como crítica a nuestra civilización agonizante y también como principio inspirador de un nuevo paradigma de convivencia. Eso es lo que vamos a proponer en este libro, ¿sí? Entonces, como somos conscientes del tipo, ¿sí?, de humanidad que tenemos, que pues de hecho la vincula fuertemente al conocimiento y la comunicación, y como para que este tipo de sociedad no caiga, o este tipo de humanidad no caiga, es muy importante rescatar el cuidado, ¿sí? Siento yo. y bueno, ¿qué sería ese cuidado? ¿Cómo construyen ustedes que, o cómo ven ustedes que el autor construye ese concepto de cuidado? ¿Se puede saber ahí en el texto? Yo, por ejemplo, no sé, yo tengo ahí como mi Al final. cosita con de pronto, con lo que yo interpreto de cuidado, porque a veces me da la sensación de que lo llevan muy a la maternidad, ¿sí? Cuando él dice que es un término feminista, que toca de una vez a la mujer, yo me cuestiono, porque pues eso es volver a replantear la responsabilidad del cuidado, de la comunicación, de la ternura, del amor a la mujer. O sea, de alguna forma es como si hay que volver a la mujer, entonces como que uno, o sea, los hombres también cuidan, los hombres también aman, los Lo que, hombres sí, cuidan. bueno, es que yo no estoy, es que estoy siempre, es muy difícil para mí no me libro, pero, pues digamos que sí, sí es algo que incluso el autor menciona como en el libro, que habla sobre los mitos que encierran como todo esto, y sí es algo que, pero no creo que solamente sea, un poco solo algo femenino, sino que también hay otras, y los mitos que él menciona también implican hombres. Por ejemplo, él toma un mito brasileño que es el de la mandioca, que es un cacique que era el abuelo de una niña, que la cuidó muchísimo y la amaba muchísimo. Pero esta niña falleció esa niña era muy blanca, muy blanca. Y al enterrar a esta niña, ahí nació la mandioca, que es algo muy importante en la cultura para los rituales y pues para la alimentación, que la mandioca es una yuca. ¿No? Entonces hay otros montón de mitos que también como que implican en el cuidado no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Esto es del 2002, el texto es del 2002, ¿verdad? El libro completo. Y me genera bastante chocante porque no sé si el autor es un poco idealista, porque se resuelve que hace muy no se necesitan tratarse. Cuando apenas se está gestando un mundo aún más dado a los aparatos, y él sueña con ese mundo del cuidado por fuera de eso. Entonces, yo pensaba en eso porque es es como yo ya estar yo sé, en mis 70, 80 escribir este texto, esperando que la IA y todo llegue a su fin cuando realmente eso no va a pasar. Entonces me genera bastante controversia porque dice, esto es en esta programa que ya no vamos a recibir aparatos electrónicos. Ya no, claro, para superar nuestras edades. Un pasado que algo le crea. Ya no es solo, digamos, asemejarla, sino a cómo, por ejemplo, lo que hacemos acá, pues llegar a reflexionar en que vamos a ver muy difícil. Yo me fijaba eso, digamos, un salón de clase en la primera semana de cualquier, no sé, estamos maestría, lo que grado, todos están supuestamente conectados, están conectados en el lado. Entonces, a eso voy, ¿no? Yo esperaba superar esa soledad cuando ya no existieran esos esos seres virtuales en televisión. Tanto así que puedo entender absolutamente la información y conocimiento que les pedí. Entonces, yo pensaba que el Tamagotchi hoy es puntos posibles. Incluso la misma sociedad lo posibilita, porque se dice que se plantea la sociedad como una sociedad que va a valorar que la libertad y ahora ni siquiera sucede eso.
Son felices, las ideas no tienen mi casa. Esto sí, yo iba precisamente a decir todo lo contrario. O sea, porque digamos, si este texto fue escrito en 2002, y yo digo, pues aquí ya hemos dicho muchas veces que los escritores son sujetos inclusivos que son capaces de ver más allá de su tiempo. Y me parece a mí que lo que él está haciendo desde 2002 es prever todo lo que hubo de ahí para allá. O sea, tú me pusiste a mí el ejemplo del gato Tom, pero el gato Tom fue mucho después, yo ya estaba adolescente. El gato Tom, y eso es cuando yo estaba naciendo. Y es también como toda la cuestión de cómo ha venido evolucionando, una advertencia que él está dando desde 2002 de lo que va a pasar. Si ponemos esto en paralelo con pandemia, tenía mucha razón en varias cosas que está diciendo. De hecho, la preintroducción dice, la sociedad contemporánea llamada sociedad del conocimiento y de la comunicación está creando contradictoriamente cada vez más incomunicación y soledad entre las personas. También la cuestión de la soledad, por ejemplo, yo digo como el ser humano inevitablemente puede llegar a sentir la soledad porque es que es un ser que a fin de cuentas en algún momento su propia soledad, como lo que estábamos hablando de la muerte. O sea, tanto como en algún momento se da cuenta de la muerte, en algún momento se da cuenta de su soledad. Ahora, viene la cuestión de qué tipo de soledad se nos está presentando frente a el mundo que nosotros estamos habitando. Porque yo no creo que la soledad que yo siento sea la misma que sentía mi abuela en sus tiempos de joven, pueda mirar. Entonces viene también como una cuestión cultural, porque esta sociedad del conocimiento y la comunicación la está describiendo en 2002. Siento también que sería muy bueno, por ejemplo, preguntarnos por esos dos conceptos. Por esos dos conceptos me parecían fundamentales, porque, por ejemplo, la sociedad del conocimiento, actualmente nosotros vivimos en la sociedad del dato, donde incluso el dato pesa más que la moneda. Y de la comunicación, que los medios de comunicación no están comunicando nada hace mucho tiempo, por lo que siempre han hecho como tal, han tenido su poder, es crear representaciones de la realidad que nos tomamos enteras y no tenemos las herramientas. Y que ya ni siquiera como que nos preocupamos por tener cuidado de dónde adquirimos ese conocimiento también. Yo pienso que leyendo el texto en la perspectiva histórica, que es como lo está poniendo un poco Nayeli, si uno lee el texto en la perspectiva histórica, hay una inversión de lo que el texto está planteando, porque estamos en la sociedad del desconocimiento y la incomunicación, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos realmente lo que vimos fue el mundo al revés. ¿Por qué? Porque en la sociedad del desconocimiento y de la incomunicación lo que prevalecen son los valores que nos están aplastando cada vez más. Pero estamos felices de vivir ahí. Ahora, así como el Tamagotchi fue en su momento el representante simbólico de la soledad y de lo que estaba pasando en ese momento, si uno lo traslada a este momento, en este momento las mascotas no son virtuales, son reales. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la relación con las mascotas reales? Las estamos humanizando, las estamos desanimalizando de alguna manera. Ya no tenemos relación con niños, con hijos, sino y todas nuestras emociones, todo nuestro mundo emocional está volcado hacia el animal. Al volcar nuestro mundo emocional hacia el animal, le estamos haciendo daño al animal y al planeta. Nos estamos haciendo daño todos juntos porque estamos desregulando la naturaleza. Entonces, es esa casa común de la que él habla en algún momento. Me parece que estoy de acuerdo contigo, fue un mundo ideal en ese momento. O sea, hay una idealización ahí de pensar que en algún momento vamos a regresar a otro, o vamos a regresar, vamos a construir otro mundo diferente. Que hay una idealización, un deseo ahí en construir. Pero lo que podemos ver en este momento es que eso no está sucediendo. Ahora, sería interesante la reflexión por qué eso no está sucediendo, o sea, qué es lo que pasa con lo que está sucediendo, cómo hemos llegado a donde hemos llegado en este momento.
Sí, es que yo siento que también cabría, por ejemplo, apuntar el relacionamiento que tiene el desarrollo de la tecnología en el sitio. Porque el hecho de que nosotros tengamos tecnología, ahí todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor representó precisamente la falta de la naturaleza. Y es también, por ejemplo, para qué estamos construyendo tecnología. Este es el que pasa al inicio, por ejemplo. Precisamente cuando mencionamos la palabra ambigüedad, o sea, está la tecnología, pero ¿para qué exactamente es que la estamos usando? O sea, los medios de comunicación no carecen. Cada vez se montan mejores máquinas, cada vez están mejor equipados, pero ¿cuál es la función de eso? En poder de quién está, para qué están funcionando. Entonces yo siento que también como que, o sea, siento que es muy pertinente como mirar el relacionamiento, porque cuando se llama, ¿cómo es que se llama el texto concreto? Texto del cual estoy Sí. el cuidado esencial, ética del humano, compasión por la tierra. Tiene como incluso hay ideas que están grandes. Y siento yo que hay tanto hay una idealización de lo que es el ser humano, porque cuando la profe preguntaba, pero ¿de qué humanidad? Sí, porque precisamente lo que está haciendo la humanidad en este momento es una cosa terrible. El ser humano está desconfiando del mismo ser humano. Tanto así se prefiere criar animales que seres humanos. Y lo que decía la profe, que pues, o sea, es un ejemplo de reducir la esencia del ser humano. Y si esa fuera la esencia del, bueno, eso también lo decía la profe, si esa fuera la esencia del ser humano, porque estamos donde estamos. Aunque el autor lo menciona ahí como, incluso cuidando a ese animalito virtual, se refleja que somos cuidadores, sí, porque está en nuestra esencia. Y ahora, cuando nosotros decimos que estamos construyendo tecnología, realmente no estás construyendo tecnología, nosotros estamos construyendo tecnología. Y la tecnología nos consume a nosotros, pero nosotros no estamos construyendo tecnología en absoluto, nosotros somos usuarios de la tecnología. Lo interesante es saber quiénes son los que están construyendo tecnología. Y cómo y por qué lo están haciendo. ¿Hay realmente una conciencia clara de cómo y por qué lo están haciendo? Hay tesis que dicen efectivamente hay una conciencia clara de embrutecernos cada vez más para poder dominarnos mejor. Hay otros que dicen, por ejemplo, está el israelita, el historiador israelita, bueno, Harari. Él dice, aquí lo que hay es una carrera hacia la producción de tecnología, porque hay una competencia de quién produce el último, quién supera al otro en tecnología, quién va a superar al otro en tecnología, pero sin saber las consecuencias de lo que esa tecnología va a producir en la comunidad. Y en eso es que estamos. O sea, si ustedes lo ven ahorita, es que estamos en pleno en la guerra del Golfo. ¿Quién tiene los mejores misiles? ¿Quién tiene los mejores aviones? ¿Quién tiene el mejor portaaviones? ¿Quién tiene? Y todo eso es construcción de los ingenieros. Harari es muy duro cuando nos habla de eso. O sea, ¿quién ha construido la tecnología? Los ingenieros son los que están en esa carrera. Por la competencia de quién construye el iPhone que ya superó al otro porque ya tiene esto de más, el otro porque el otro, pero en ningún momento están pensando en el usuario y en las consecuencias de lo que la tecnología va a producir en los usuarios. Las consecuencias las estamos viendo, pero no somos conscientes de ello. O sea, nosotros ahí estamos con el teléfono, pero somos conscientes de lo que está pasando con nosotros. No somos conscientes. O sea, es muy poca la gente que es consciente de lo que está pasando. Y los espacios que hay para pensar, ¿no? Y otra cosa, profe, ahí sí somos conscientes del otro respecto a lo que estamos manejando esta semana, que es la alteridad, ¿no? Ver el otro. Y digamos que a veces hablamos de la esencia de la humanidad, del cuidado entre nosotros, ¿no? Entre pares, entre nuestros iguales. Pero el descuidar también el entorno, que es la pregunta inicial, ¿sí? Los recursos, el medio ambiente, sí, o sea, cuidar también mi entorno. Yo siento, sí, pienso que es ese desligarme de mi entorno,
de esto que comparto, del lugar que habito con otros y demás, que me hace centrarme como en ese etnocentrismo, sí, o el mismo ego, y no me permite vincularme con mi entorno, y si no me vinculo con mi entorno, que de alguna u otra forma yo dependo de este espacio, sí, dependo de estos recursos, pues ahora imagínate yo cómo voy a pretender cuidar, ¿sí? Y vincularme con alguien que yo asumo no somos arte ni patio, ¿sí? Que es como todo el ego y la individualización. Si a ti no cuido aquí yo donde estoy, los recursos y demás, ahora imagínate cuidarme, preocuparme por, ¿sí? Otro igual a mí cuando yo voy a asumir que así como yo me cuido y hago lo mío, el otro que mira a ver que se defiende y demás. Sí, y yo me aprovecho de esto, de lo que tengo, no me importa el que viene más adelante, si se va a utilizar, yo no nada. Entonces siento que también es como importante ese cuidar el entorno. Por eso la pregunta tuya inicial fue como, y yo escuchaba como cosas tan lindas y yo, pero un momento, yo siento que también somos muy destructores, ¿sí? No nos importa lo que tenemos aquí, también otra cosa. Porque es por el nivel de acceso que tenemos ahora a las cosas. El nivel de acceso hace que seamos cada vez más individualistas. Yo tengo mi computador, yo tengo mi teléfono, yo tengo mi casa, yo tengo. Claro, yo estoy llena de tengo. Tengo. Y en ese tener, yo no soy. Se me olvidó quién soy, yo no soy. Y ahí estamos. Y en ese yo no soy, está el vacío fundamental del humano. La soledad es eso. Estoy llena de cosas porque tengo y además quiero tener más. Porque además el mercado me produce por segundo 20 necesidades más que no tengo, me las crea. Y comprarte generar emociones. Pues claro, tiene recompensa. Esa es la recompensa. Pero son emociones efímeras que pasan inmediatamente. Entonces, ¿eso qué va generando en el humano? Vacío del ser. Vacío del ser, y el vacío del ser es la soledad. Es muy importante. Imagina lo que las pobres mascotas están llenando en nuestra vida. Las pobres mascotas están cargadas del vacío del ser que nosotros tenemos. Y ese fenómeno es realmente muy nuevo. Hace 10 años no era así la relación con. Es muy reciente. Bueno, para cerrar, yo quería compartir un poquito, como un poco lo que hemos hablado. Aquí nos falta hablar un poco del ethos, que propiamente qué significa el ethos. El ethos, el autor, el texto, por eso de pronto ahora te pregunta el autor tiene como una definición de glosario propia de lo que es el ethos, y ahí en el texto lo dice como que se debe considerar esto dentro de la lectura. Y, perdón, el ethos es, en griego es la mayoría del animal o la clase humana, es el conjunto de principios que rigen transculturalmente el comportamiento humano para que sea real. Eso es consciente, libre y responsable. El ethos construye el hábitat de una persona y su ser. Aquí hace una referencia como a la moral. Entonces creo que habla como, pues ethos también como que hace la palabra ética. Entonces creo que lo que yo puedo comprender de esto es que lo que el autor pretende es que dentro de esa ética del ser humano, de la humanidad, esté como uno de los factores principales de cuidado a lo que me rodea. Eso. Y pues lo apoya de pronto con los mitos y esto que hablábamos precisamente que les contaba yo, de que hay bastantes mitos, no sé si ustedes conocen como otros que relacionan el cuidado. Entonces yo tomé otro externo que no estaba en el texto, que es el de Prometeo, cuando crea el ser humano con la pelea, y dice que el ser humano es digno de cuidado también. Eso es por ese lado. Aquí un poco también me revolví el resto del texto para explicar qué consigue también el autor con cuidado, porque yo siento que no queda como muy claro de esto. Entonces, resalto este fragmentito. Por su propia naturaleza, el término cuidado incluye entonces dos significados básicos íntimamente vinculados entre sí. El primero, la actitud de desvelo, de solicitud y atención hacia el otro. El segundo, la actitud de preocupación y de inquietud
porque la persona que tiene cuidado se siente implicada y vinculada afectivamente con el otro. Es decir, cuando cuidamos es porque nos interesa, porque nos preocupamos. Con razón, el gran poeta latino Horacio observó que el cuidado es el permanente compañero del ser humano, es decir, cuando el cuidado siempre acompaña al ser humano, porque éste nunca dejará de amar y de desvelarse por alguien, ni dejará de preocuparse y de inquietarse por la persona amada. Si no fuera así, no se sentiría comprometido con ella y mostraría negligencia y dejadez con respecto a la vida y su destino. Es por este lado. Eh, mm, Eso sería, ese es el mismo. Este no sea del mismo, ¿verdad? Sí. Y estas preguntas finales que pues son más como para relacionar con el tema del cuidado y la amistad. Entonces, ¿cómo pueden ser esos actos? Porque hablamos de que el cuidado, él lo menciona como una actitud frente a mi relación con el resto del mundo. ¿Cuáles eso creen que pueden ser esos actos de cuidado y la amistad? Las hacemos o las ¿qué seres virtuales o aplicaciones modernas? Yo agregaría de tecnologías absorben nuestra energía de cuidado. Estar conectados a redes sociales, variaciones del día los hace, esta quería pasarla como al principio, antes de la lectura, los hace o podría ser sentirnos acompañados y más aislados. Y de qué manera la amistad puede ser la misma, más bien que la lectura. Y esta sería la actividad, había pensado también otra, la actividad, esta es como escribir la sinopsis de un libro, que ellos escribieron un libro que se titulara El cuidado y la amistad en la era tecnológica. Entonces, como esa sinopsis que va detrás de la contraportada del libro, entonces tenían que escribieran eso, para que hicieran como una disertación sobre el tema. Y el otro ejercicio que había planeado, se me había medio ocurrido, era algo relacionado con el mito. Es hacer como la creación de un mito sobre el tema. ¿Es decir? Bueno, comentarios finales. La verdad, yo cuando leí el texto, yo me pregunté, bueno, este texto es sobre el cuidado, no es sobre la amistad. Sí. Claro, pero uno se hace la pregunta inmediatamente, entre las cualidades que debe tener una amistad está el cuidado, efectivamente. Entonces hay que saber relacionar muy bien, ¿sí? Que si no uno puede perderse porque no encuentra la relación directa entre el cuidado y la amistad, pero es una de las características de la amistad. Entonces, pues por ese lado puede uno entrar efectivamente a eso. Me parece que sí es importante hablar de la ética del cuidado. O sea, desafortunadamente, pues este texto es solo la introducción. De pronto hubiera sido más chévere un capítulo del texto y no la introducción al texto, sino un capítulo del texto, porque nos hubiera permitido como entrar con más profundidad qué es lo que está ocurriendo. Aunque de todas maneras el texto sí es delgado, ¿no? O sea, es un tipo de mundo al que queremos regresar, al que queremos construir, y uno podría pensar que es un texto que de alguna manera está como intentando evangelizar. Sí, Sí, sí. o sea, sí, yo siento que eso está muy precisamente con la persona que Exacto. Exacto. Entonces, pues hay que tener cuidado también nosotros, a no convertirnos en evangelizadores, porque no se trata de eso, se trata de hacer pensar, se trata de construir pensamiento crítico. Construir pensamiento crítico es, podemos estar o podemos no estar de acuerdo con lo que está planteando y a mí me parece que es un texto bastante idealista y que el idealismo tampoco conduce a ninguna parte, más bien que bajarnos a la realidad para poder pensar esa realidad, porque en algo que en Allende decía también, es, bueno, eso se está pensando en el 2026, que era pero nos damos cuenta que eso no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, los buenos deseos no son suficientes. Porque a pesar de
lo que se pueda decir en esta ética del cuidado, si no damos el paso a la acción, pues no va a pasar nada, nos quedamos leyendo textos con buenas intenciones, pero tenemos que pasar a las acciones, no a las buenas intenciones. Entonces, yo diría por el cuestionamiento a los chicos, por ejemplo, de bueno, ¿cuáles serían esas buenas intenciones que vamos a tener que pasar a la acción si realmente queremos construir y tener amigos o amigas o amistades? ¿Cómo pasar? ¿Sí? No sé por qué cuando la propia joven, no sé, por ejemplo, la última actividad del texto a la acción, y si se construyeron decálogos en cuanto a, bueno, primera, ¿cómo pasaríamos de ese texto que se es actual, ¿no? A cambiar el celular, cambia el celular por una conversación por 15 minutos con alguien más. Cambia esa media hora en TikTok por dar por, sí, como tratar de hacer Chévere que los chicos fueran capaces de producir y de hacer, porque es que ten en cuenta que estamos en un espacio en donde llegan chicos desconocidos los unos de los otros y de alguna manera nosotros estamos proporcionando un espacio de encuentro. Y en este mismo espacio de encuentro podríamos nosotros también, podrían generarse nuevas amistades, nuevos encuentros. ¿Sí? Entonces, esas 2 horas hay que potenciarlas al máximo, las 2 horas que tenemos a los chicos aquí hay que potenciarlas al máximo para ser coherentes con lo que estamos diciendo, porque si no hay una incoherencia total. Sí, no sé cómo sería que perdón, es que Se emocionó. Yo había pensado al principio también que de pronto pudieran hacer una revisión de la cantidad, que revisar, los celulares se pueden revisar la cantidad de horas que están pegados al celular. Pues, como hacer la conciencia de revisar eso, Entonces, podría... por ejemplo, si dice tantos minutos, hacer lo que dice el compañero. Esos 200 minutos, no sé qué. por ejemplo, pensaba si alcanzara, por ejemplo, pues, en este caso ustedes, me quedaría muy difícil porque ellos a veces en grupos no es que hablen mucho. Sí. Pero, por ejemplo, listo, escribimos, bueno, no sé, podríamos aquí construir el decálogo de todos. Sí. Ah, bueno, van a cambiar 5 minutos de ver TikTok por una conversación. Vamos a hacerlo ahora. Exacto. Ahí, Con alguien que no conozcan ahí. ¿Sí? pregúntale cómo está ese hecho. Exacto. Esto, vinculado a eso, yo sí quisiera como de pronto hacer una salvedad dentro de, pues, de algunos conceptos que están de lo que es la ética del cuidado y es la responsabilidad relacional, que solemos vincular el cuidado como a lo afectivo, ¿sí? Netamente lo afectivo. Y pues es importante y de hecho los vínculos en la amistad emergen también. Ahí hablamos, ¿no? De situaciones adversas, de las necesidades del otro, porque a veces como que todo lo cargamos a lo afectivo, ¿sí? Entonces hay que comprometernos a cuidar es al mejor amigo, ¿sí? Al hijo, a la hija, y no. O sea, hay unas situaciones también, otros ejemplos que él pone, que no es un vínculo directo, pero sí sería una responsabilidad relacional respecto a las necesidades del otro. Y no solamente con lo humano, ¿no? Porque aquí en el planteamiento de la tierra como nuestra casa común, pues es la relación con los animales, con el agua, con los vegetales, con los minerales, con todo lo que nos rodea. Todo. Y también me gustaría pronto hacer la salvedad con lo público, ¿sí? Ese concepto porque a veces asumimos que lo público es yo puedo hacer y deshacer y porque es mío y no, o sea, también el cuidado con el entorno. Por eso o sea, mi pregunta inicial como que me parece también muy importante de pronto volver a cerrar con la reflexión en torno a eso. O sea, ¿qué implica el entorno? El entorno soy yo, es mi igual, ¿sí? Es mi espacio, es el tiempo, es la naturaleza, son los animales, o sea, siento que también hay que meterle como... Yo iría, por ejemplo, hasta el cuidado del espacio. Claro. Si nosotros estamos proporcionando un espacio de cuidado para ellos, ¿cómo lo cuidamos? Miren el piso. ¿Sí? O sea, son pequeñas reflexiones, pero que vamos a la acción. Recoja el papelito, recoja la basura, recoja el recortico, recoja. Que no pasa nada si lo hacemos, pero nos estamos cuidando entre Es que eso porque es que eso no se está haciendo en las casas. Eso no se está haciendo en las familias, en las escuelas ya no se está haciendo tampoco.
nos toca a nosotros empezar a decir, pues miren, nuestro entorno real de estas 2 horas es este, estamos cuidando realmente o estamos teorizando la ética del cuidado, pero esto no nos yo creo para mí una de las contradicciones más grandes de los humanos en este momento es la contradicción entre el sí y el hacer. Decimos, como en el texto pasado, primero. como en el primero, exactamente. Sí, decimos muchas cosas muy bonitas, pero hacemos muy poco. Porque en los mismos, es paradójico. En los mismos, en las mismas redes sociales hay mucho discurso en contra de las redes sociales. Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero seguimos en lo mismo. Y hay mucho discurso que para los niños, que esto, que lo otro, pero seguimos en las redes sociales como si no leyéramos. Es muy difícil porque es que estamos muy metidos. La manipulación es tan fuerte que ya es parte de nosotros. Lo con él, ahí tienen suficiente. Sí, sí. Iba a decir algo relacionado a lo que ustedes estaban haciendo, porque yo leí verdaderamente este texto precisamente por el pensar en que el cuidado es esencial para la amistad, pero que tal, o sea, para mí significaba entonces, al leer ese texto, pensé, bueno, también necesitamos ser amigos un poco de todo lo que rodea, ¿no? A esa era como la conclusión a la que yo llegué después de leer todo el texto. Entonces, así, esa era la que quería hacer, pero es muy difícil, fue muy complicado. Pero sí. No, pero yo siento que desde el Pero proceso sí, inicial, sí, claro. sí, en la O sea, ruta hay que tener muy claro es que, bueno, la amistad tiene unas características, dentro de esas características, una de esas es el cuidado, la preocupación que entonces por ahí se mete, ¿no? Y que todas las